Gloria al Señor, que el Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de estar una vez más en su casa. Gloria al Señor. Vamos a continuar con las parábolas del reino. Amén. En este día nos toca la parábola de la vid verdadera que se encuentra en San Juan capítulo 15, versículo 1 al 11, amén. Y vamos a empezar rápidamente, amén. San Juan capítulo 15, versículo 1 al 11. Gloria a Dios. Vamos a leer primero de corrido y luego nos detendremos en los detalles, amén. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oigo de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Os he mandado, esto os he mandado, que os améis unos a otros. Amén. La conversación continúa, pero por ahora vamos a parar aquí. Regresemos entonces, hermanos, al inicio del capítulo. Y como decíamos hace un momento, en el capítulo 13, ellos aparecen en el cenáculo para celebrar la cena del Señor.
Y la conversación del capítulo 14 se dio también en el cenáculo, en el aposento alto, pero por el verso 31 del capítulo 14 que dice al final, levantaos, vámonos de aquí, vemos que ellos se levantaron del cenáculo y salieron, pero todavía no habían llegado al monte de los olivos, porque eso lo dice más adelante. Quiere decir que aquí él estaba en el camino y empieza a hablarles. Él sabía que al llegar al Getsemaní iba a ser traicionado, que iban a llevarlo preso esa misma noche y que iba a morir. Ahí fue donde él confesó que estaba muy triste hasta la muerte. De manera que estas palabras son como un testamento de él que revela algo que es profundo. Nosotros generalmente decimos las cosas definitivas cuando estamos a punto de morir. Mientras tanto uno piensa que va a tener otras oportunidades y uno pierde mucho tiempo. Claro que el Señor no. Él nunca perdió el tiempo, pero cuando uno está a punto de morir es cuando dice las cosas más serias, amén. El Señor salía del cenáculo, ya había dicho, uno de vosotros me ha de traicionar. Él sabía lo que iba, entonces habló estas palabras desde lo profundo de su corazón. Son de las cosas más profundas que están escritas. Yo soy la vid verdadera. Es como si dijera, las otras vides o no son verdaderas o son solamente simbólicas. Ya de Israel se había hablado que era la vid. Dice una parábola en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, que Israel era como una vid. Por eso los macabeos acuñaban una moneda que tenía una vid. La vid simbolizando a Israel. A veces está simbolizando por la higuera, a veces está simbolizando por la vid. Y lógicamente que Dios llamó al pueblo de Israel para que diera fruto. Si no lo daba todo Israel, que lo diera por lo menos el remanente de Israel. Si el remanente de Israel no lo daba, el Mesías se lo daría entonces. El Mesías es la vid verdadera. Otras vidas no son verdaderas. La Biblia habla de vidas venenosas, a veces en cosas que nos envenenan, y también envenenamos a otros cuando estamos arraigados en lo venenoso. Aquí el Señor se presenta como este es un artículo definido como decir la única vid verdadera, es decir, la única fuente de la cual obtendremos la savia para producir frutos para Dios, es permanecer en el Señor Jesús. Entonces él empieza a usar esta figura, por eso le puede decir parábola, porque podría decir yo soy la vid, pero añade verdadera. Lo verdadero no siempre está en contraste con lo falso. A veces sí, lo falso puede ser lo contrario a lo verdadero, pero en el Nuevo Testamento a veces lo verdadero está en contraste con lo tipológico. Por ejemplo, el templo era una figura del verdadero templo. No quiere decir que el tabernáculo y aquel templo que levantó Salomón eran falsos, pero no eran el definitivo, eran apenas figuras
del verdadero. El verdadero es el Señor Jesús. Entonces la palabra verdadero puede ser contraste no solo de lo falso, sino también de lo apenas tipológico. Lo definitivo es lo que es verdadero. Entonces cuando el Señor habla y dice, yo soy la vid verdadera, es la vid definitiva. Esta es la misma vid que aparece en Apocalipsis. Si ustedes lo recuerdan, por si acaso hay alguien que no estuvo cuando estudiamos aquello, hagamos una miradita ahí en Apocalipsis para ver esta vid. Vamos a Apocalipsis capítulo 22 desde los versos 1 y 2. Ya desde el capítulo 21 había descrito gran parte de la Nueva Jerusalén, diciendo que su altura, anchura y largura son iguales. Por lo tanto, hay dos figuras que son el cubo y la pirámide que tienen la misma altura, anchura y largura. Pero cuando dice que la ciudad está sobre un monte, como habla también de piedra angular y también de que hay una sola calle y el río va por el medio de la calle, entonces lo más probable es que esta Nueva Jerusalén tenga la forma de una pirámide y arriba está el trono de Dios. Dice el capítulo 22 del verso 1, después me mostró un río limpio de agua de vida y resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ese es el río de vida que el Espíritu, es el Espíritu, en medio de la calle de la ciudad, o sea, la calle de la ciudad es una sola. Por eso es como si fuera una rampa que va subiendo o que va descendiendo alrededor de la pirámide. Es la calle, no las calles. A veces cantamos las calles de la ciudad, pero dice la calle. Nunca en la Biblia se habla de las calles referida a la Nueva Jerusalén, sino la calle, y dice en medio de la calle de la ciudad representa a Cristo, así como el río representa al Espíritu Santo. La calle es el camino, representa a Cristo, pero dice, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces dice aquí que el árbol de vida estaba al lado y al lado. Si ese árbol fuera como un árbol de manzana, podría estar a un lado, pero no al otro lado. Si fuera un árbol de peras, un árbol de mangos, es difícil de entender cómo un árbol puede estar al lado y al lado del río y de la calle, excepto que sea una vid. Entonces, si es una vid que sale de la diestra del trono de Dios y va descendiendo, entonces ahí sí puede estar al lado y al lado, amén, o los dos lados, uno a la izquierda. Las ramas se pueden extender para cualquier lado. Entonces esa puede ser una vid, no puede ser un árbol. Una sola calle, por en medio de la calle va el río y el árbol va al lado y al lado del río. Entonces aquí podemos ver que lo más probable es que sea la vid. Volvamos al verso 1 del capítulo 15 de Juan. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Esta es una figura que aquí en el griego dice Yorgos. Es la palabra que se puede traducir agricultor.
A veces el agricultor no es solo el que trabaja, sino el dueño de la vid. A veces el dueño de la vid también trabaja en la vid. A veces un dueño de una vid puede encontrar personas que trabajen en ella, como el Señor también dice, ir a trabajar en mi viña. Pero el mismo Padre trabaja en la viña. Él no solo delega, sino que hay trabajos directos que hace Él. Por eso aquí aparece el Padre como el labrador. Y aparece como el labrador haciendo un doble trabajo. Las ramas o pámpanos, porque la palabra pámpano se puede traducir rama, ya que la palabra en el griego es muy parecida a la palabra rama. Algunas son prometedoras, algunas tienen señales de que van a producir racimo, entonces esas plantas se cuidan, pero otras no producen nada y se secan. Entonces esas hay que quitarlas para que la vid se concentre en las ramas productivas. Entonces aquí aparece el labrador y utiliza la palabra labrador para mostrar el trabajo de Dios con nosotros. Así como también aparece el sumo sacerdote frente a los candeleros, podemos decir que esos candeleros son como el cuerpo de Cristo, como la luz de la vida. Y hacía un doble trabajo el sumo sacerdote. Por una parte añadía el aceite para que hubiera combustible en la lámpara, y a la vez usaba la tijerita, que era la despabiladera, para quitar el pabilo seco, o sea, la parte seca del pabilo. Cuando está seca, cuando no está ungida, echa humo y enrarece el ambiente, da un olor raro. Entonces se necesita la tijerita para quitar esa parte seca. No va a quitar todo el pabilo, dice la Escritura, porque no quitará el pabilo que humella. Él simplemente pone la tijerita para cortar la parte seca. Esto ya no se mira en estos días, al menos allá en Cuba, que están quitando la luz. La electricidad no funciona en Cuba, y allá en Tiquisate también están quitando la luz. Puede hacer que todavía usen candiles con aceite o de ese aceite que se usaba antes para echarle a los candiles. Esos candiles producían la luz. Nosotros todavía usamos de esos en el tiempo que yo era joven. Cuando era niño se usaban de esos candiles todavía en la casa. No existía la luz eléctrica. Todavía las refrigeradoras no tenían electricidad. No habían televisores eléctricos todavía en ese tiempo que yo era niño. Entonces nosotros sí podemos entender eso de las lámparas de ese tiempo, así como el Señor está diciendo en este tema. Por eso le estoy explicando lo que es un candil, lo que es una despabiladera. El candil ese que uno ponía en la casa, ese producía una luz y también echaba humo. Miren, las narices se le ponían todas negras a uno por dentro, porque eso producía humo negro. Él simplemente pone la tijerita para cortar la parte seca, o sea, la parte que está en la carne, y es la que tiene que ser cortada. Entonces, así como el sumo sacerdote añadía aceite,
y con la tijerita cortaba, así también aquí el Padre hace un doble trabajo. Dice el verso 2, todo pámpano que de mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya empiezan a introducirse algunas frases que hacen que esta sea una de las parábolas o pericopas más complicadas en ser entendidas en la historia de la Iglesia, especialmente por causa de la controversia o conflicto de los calvinistas y los arminianos. Y lógicamente que los calvinistas van a interpretar este capítulo de una manera, porque ellos dicen que la salvación no se pierde, y los arminianos van a interpretarlo de otra manera, porque ellos dicen que la salvación sí se pierde. Gloria al Señor. Vamos a quitarle un poco de volumen a esto. Gloria al Señor, porque está haciendo un ruido medio raro. Entonces van a interpretar, entonces ellos dicen que la salvación sí se pierde. Aquí todos los de Toronto dicen que la salvación se pierde. Todas las iglesias tienen esa doctrina de que la salvación sí se pierde, porque usan esos pasajes que hay que cuidar la salvación con temor y temblor, y otros pasajes más que no deje que otro te tome tu corona y ahí se la llevan. Entonces este es un pasaje que ha estado en la plena arena del conflicto teológico, y nosotros no podemos pretender decir la última palabra, amén. Pero hasta donde hemos aprendido del Señor podemos decir, sin pretender la última palabra. Los comentaristas, la mayoría de ellos, o están con la línea calvinista. Tú puedes leer lo que dice Calvino, lo que dice, por ejemplo, William Hendricks. Ellos interpretan de una manera como si estos pámpanos que van a ser quitados realmente no fueron creyentes, sino personas que nunca lo fueron, y por eso fueron sacados. Sin embargo, el Señor dice aquí, todo pámpano que de mí no lleva fruto, o sea, el pámpano estaba en él. Y los arminianos dicen, bueno, si aquí se quitan esos pámpanos, se secan y se echan en el fuego, quiere decir que sí se pierden eternamente, y la salvación sí se pierde. Entonces ahí está el conflicto. Los arminianos dicen que la salvación se pierde, y los calvinistas dicen que no se pierde. Entonces todas estas iglesias son calvinistas. Todas las que están aquí en Toronto, en Guatemala, en todo el mundo, casi la mayoría dicen que sí se pierde, entonces son calvinistas. Pero hay algunos que se dan cuenta de que no se puede interpretar la parábola ni desde un punto de vista calvinista, ni desde un punto de vista arminiano, sino desde un punto de vista extrabíblico, es decir, la sola Biblia y toda la Biblia. Necesitamos toda la Biblia para poder interpretar estas palabras del Señor Jesús, porque Él habló de coherencia en todas las demás otras cosas que dijo, y no podemos decir que Él se ha contradicho. Hay cosas en que algunos teólogos fueron sinceros y dijeron, bueno, esto parece una paradoja. Vamos a aceptar esa paradoja sin solución.
y se pronuncian por decir que es una paradoja que hay que aceptar sin entenderla y sin tener que llegar a una conclusión. Ya cuando a finales del siglo XIX o XXI, pasado el 20, nuestro hermano Robert Gobet presentó una posición equilibrada acerca del castigo dispensacional que logró traer una especie de equilibrio entre los calvinistas y los arminianos. Se puede interpretar la parábola ya de una manera que no es ni calvinista ni arminiana y que puede traer solución a las dos escuelas en conflicto. Y aquí ya el verso 12 introduce la pregunta, la cuestión, porque dice: todo pámpano que en mí, porque si hubiera dicho simplemente todo pámpano que no lleva fruto, uno podría decir que estas personas no estuvieron en Cristo. De todas maneras, los hombres en general son considerados como árboles y el árbol se conoce por su fruto. Pero aquel Señor dijo: todo pámpano que en mí no lleva fruto. O sea que es posible que nosotros hayamos nacido de nuevo, hayamos creído en el Señor, pero que no estemos viviendo por el Espíritu del Señor, sino viviendo en nuestra naturalidad, en nuestra carne. Entonces somos llevados a la sequedad. O sea que esto que dice aquí es una cosa seria, que hay que pensarla, porque dice: lo quitará. Claro que los arminianos dicen: se perdió definitivamente. Los calvinistas dicen: nunca nació de nuevo. Pero aquí dice el Señor: en mí. Pero no dice que lo quitará eternamente, no dice que es eternamente, sino que lo quitará. O sea que puede ser un castigo. De hecho es un castigo. La pregunta es si es eterno o no. No podemos poner el adjetivo eterno, porque el adjetivo eterno no aparece aquí. En otro lugar aparece la frase fuego eterno, pero aquí no aparece fuego eterno. Aparece fuego, arden, los echan en el fuego y arden. Pero también en 1 Corintios capítulo 3 dice que la obra de algunos siervos eran siervos, hijos de Dios, pero que se quemó la obra. Ellos pasaron por el fuego. Si bien fueron salvos, o sea que ese fuego es fuego, pero no eterno. Entonces nosotros debemos ser muy cuidadosos y no añadirle adjetivos quiero decir, donde la palabra no se los añade. Cuando la palabra dice fuego eterno, no podemos decir no es eterno, pero cuando dice solo fuego, no podemos hacerlo eterno, pero tampoco podemos decir que no sea eterno. Entonces tenemos que procurar ese equilibrio. Cuando no había sino esas dos posiciones extremas, el calvinismo y el arminianismo, había como una paradoja sin solución. Pero si hay una posición intermedia, donde se pueden solucionar las dos cosas, y todos los versículos, tanto los que hablan de castigo para hijos, como los que hablan de que ninguno se perdió de lo que el Señor recibió del Padre, y que sus ovejas no perecerán jamás.
y que a los que antes conoció, a estos predestinó, y a estos llamó, y a estos justificó, y a estos glorificó. A estos ni menos ni más, a esos mismos. Entonces se necesita tener en cuenta las dos cosas. Nosotros no tenemos que seguir ni al calvinismo ni al arminianismo, sino la Biblia. Seguir toda la Biblia y aceptar todos los versículos que hablan, por un lado, lo que parece dar la razón a uno, y al mismo tiempo aceptar lo que hablan por otro lado y le dan la razón a otros, ya que la concordia está en una tercera posición, no en una sola posición extrema. Ustedes recuerdan que en el arca el Señor había puesto en los dos extremos los dos querubines guardianes. Un querubín guardaba un extremo y el otro guardaba otro extremo. Pero Dios dijo, ahí bajo las alas de los querubines, en medio, en el punto medio, ahí me declararé a vosotros. O sea que el Señor no habla ni en el extremo de la derecha ni en el extremo de la izquierda, sino bajo las alas de los querubines en el punto medio. Sigamos en el verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por eso se llama el lavamiento de la regeneración. Por la palabra regeneración. Verso 4. Permanecéis en mí. O sea, él está hablando a personas que están en Cristo. Por eso él dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto. Ahí el Señor está diciendo que ya ellos y los que somos de él estamos colocados en Cristo. Ustedes recuerdan 1 Corintios capítulo 1:30, donde dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí dice que nosotros hemos sido puestos en Cristo. Entonces hay una cosa que Dios hizo cuando el Señor Jesús, que antes de encarnarse era el verbo de Dios, estaba con Dios, por medio del cual Dios hizo todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando él asumió la naturaleza humana, nosotros fuimos puestos en él. Él nos cargó, y cuando él fue a la cruz, él nos llevó consigo a la cruz. Él murió, y también dice la Biblia que nosotros morimos con él, porque Dios puso en él. Nosotros estábamos en él. Cuando él resucitó, nos resucitó porque estábamos en él. Cuando él se sentó en los lugares celestiales, nos sentó con él porque estábamos en él. Porque él se vistió de nuestra naturaleza, o sea, se hizo hombre. Él se vistió de la naturaleza humana. En la carne luchó contra el pecado y venció. No permitió que el pecado lo dominara. La Biblia dice que en la carne condenó el pecado. Lo dice Romanos, y luego resucitó esa carne. Por eso dice, el pan que yo daré a comer es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces él resucitó, en él estamos en glorificación. Por eso en la Biblia, aunque va a ser en el tiempo futuro, la glorificación,
en la Biblia se considera como un hecho. A los que conoció antes, a estos predestinó, y a estos llamó y a estos glorificó. Nosotros todavía no vemos que estamos glorificados, pero Pablo dice glorificó, porque nuestra glorificación se dio en el Señor Jesús, porque Él asumió nuestra naturaleza, y la naturaleza humana en Él fue glorificada. Oye, y ahora lo que hacemos es vivir por Él, para que lo que Él consiguió pase a nosotros por el Espíritu. Y está pasando, llegó a nuestro espíritu y está permaneciendo en nosotros, amén, en nuestra alma, y aún vivificando nuestros cuerpos mortales, y eventualmente a la final trompeta lo vivificará de manera definitiva, resucitarán nuestros cuerpos mortales. Por eso dice: el que come mi pan y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es la resurrección del cuerpo, es futura, pero está basada en Cristo, que la contiene en el Espíritu. Gloria al Señor. Continuamos el día de mañana, amén, con este tema, la vid verdadera. Gloria al Señor, damos gracias al Señor. Damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén, por esta palabra. Gloria al Señor. Aleluya. Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a continuar el día de mañana con la vid verdadera. El día de ayer estuvimos hablando de la ciudad misma. Entonces el Señor lleva una secuencia. Cada vez que dice una parábola, dice la otra para complementarla, amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.